Bueno, gracias Guillermo, gracias al Instituto por permitirme participar en esta reunión. Vos, Guillermo, me has pedido a mí que yo haga una descripción de los hechos, lo más precisa posible sobre lo que ocurrió en la Argentina antes del 24 de marzo del 76. Eso a mí me recuerda una frase que no se refiere a ese golpe de Estado, sino al primer golpe de Estado exitoso de la Argentina, que fue el del 6 de septiembre del 30, que es una frase que dijo Federico Pinedo. Federico Pinedo sobre el 6 de septiembre dijo: no fue un rayo en un día soleado. Esto quiere decir, no es que un día ocurrió el golpe de Estado, tampoco, ningún golpe de Estado es así, ni siquiera el golpe de Estado del 18 de Brumario tampoco fue un hecho inesperado. Por eso vale la pena ver qué ocurría en el mundo y en la Argentina antes de marzo del 76. Bueno, en primer lugar yo diría que hay que tener en cuenta el contexto de la Guerra Fría, porque si uno analiza la Argentina aisladamente es al menos es insuficiente. En ese contexto, la Revolución Cubana es decisiva para todo el continente, ¿no? Para toda la región. Y en los años 70 especialmente, yo diría que hay que tener en cuenta la situación en la cual la situación del enfrentamiento bipolar. En los años 70 probablemente fue el peor momento para los Estados Unidos y para el mundo occidental en el enfrentamiento con la Unión Soviética. Pensemos que en 1968 el presidente Johnson no puede intentar aspirar a un segundo mandato por Vietnam. Eso es lo que permite que Nixon pueda ser presidente de una manera inesperada. Después Nixon, por ejemplo, se ve obligado a decretar la inconvertibilidad del dólar. Los Estados Unidos entran en una zona de recesión económica importante, de alta inflación, que se ve afectada por el shock petrolero del 73, por el primer shock petrolero. Aparece Watergate, el desastre de la situación que genera eso para los Estados Unidos, y la derrota en Vietnam. En ese esquema, la región sudamericana tiene todos gobiernos militares o pasa a haber golpes militares. Entonces yo analizaría qué es lo que ocurrió, como vos bien decías, el terrorismo, cómo empieza a surgir en la Argentina durante esos años. Bueno, estamos en el gobierno, hay una dictadura militar, la que va de 1966 al 76, es una dictadura que tiene un gobierno que intenta, el primer gobierno es el del general Onganía, pero para no entrar en detalles, es un gobierno que intenta una política de la no política, habla de que no hay plazos políticos. Interviene en las universidades y crea un clima cultural que se vuelve, yo diría, insoportable, a pesar de que la economía creció enormemente en esos años. La economía en los años de Onganía, del 66 al 70, crecía al 6, 7, 8% anual. Pero en ese esquema hay una contradicción total entre una sociedad que va reclamando apertura cultural y un gobierno que es cada vez más cerrado. En ese contexto ocurren las protestas que hay en el mundo, en Estados Unidos especialmente por la guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther King, de Robert Kennedy, que era precandidato a presidente, estalla el Mayo francés, las protestas en México. Ahí también estalla en ese año 68 que marca esa generación, estalla la crisis checoslovaca, en la cual la Unión Soviética invade el país y eso hace que eso genere una reacción muy contraria en la imagen del mundo soviético. Pero en ese esquema en la Argentina estalla el Cordobazo y empieza a haber situaciones de violencia extrema que son las que Ceferino Reato en su obra ha analizado minuciosamente y que las puede decir casi en tiempo real porque él conoce con precisión todo. Pero yo diría que cuando Montoneros, cuando se produce el secuestro y el asesinato de Aramburu y Montoneros lo hace, o si no lo hace se lo adjudica, que para los hechos eventualmente sería asimilable, se inaugura una temporada de violencia extrema en la Argentina. Ustedes saben que Firmenich después dio reportajes, por ejemplo, en los cuales, por ejemplo, en la revista Causa Peronista en el año 74, en el cual él cuenta todo, él y Norma Rostito cuentan cómo hicieron la operación. No voy a leerlo porque es
extremadamente largo. Después ellos dijeron que quizás lo tendrían que haber matado a Rojas, pero eso es un tema muy argentino que yo creo que no vale la pena entrar en eso. Bueno, en esos momentos finalmente triunfa en Chile la Unión Popular y Salvador Allende consigue la presidencia que había intentado en el 64 y llega en el 70. Pero fíjense, el tema chileno tiene una importancia regional enorme porque es un gobierno socialista, pero que empieza a girar ya a la izquierda extrema, porque si yo mal no tengo información equivocada, la Unión Popular ya tenía una propuesta bastante cercana al comunismo. Si bien no era el Partido Comunista, empieza a hacer nacionalizaciones extremas y demás. Pero fíjense que escribió Andrei Gromyko, que fue 30 años canciller soviético. Él dijo, bueno, no era comunista Salvador Allende, pero sus planes sociales y económicos representaban un programa de reformas progresivas de liberación de la servidumbre y dependencia del capital monopólico norteamericano. Es decir, el aval del mundo soviético al gobierno chileno era evidente. Esto va a explicar después por qué para la administración de Nixon y Kissinger era fundamental impedir que ese gobierno prosperara o que terminara de instalarse. Ahora, mientras tanto, el proceso político argentino está el hecho de Perón, ¿qué se hace con Perón? Y Perón tiene una actitud permanentemente contradictoria en esto, porque por un lado alienta las formaciones especiales y el terrorismo, digamos, el uso del terror para llegar al gobierno, pero una vez que llega el peronismo al poder en mayo del 73, bueno, Perón ya no puede, no es lo mismo que hagan que el terrorismo se utilice contra una dictadura que contra un gobierno constitucional. Ahora, Perón tuvo, así como tuvo grandes logros en la historia argentina, tuvo cosas que también hay que cuestionarlas, porque, por ejemplo, en febrero del 71, Perón dice en Madrid: tenemos una juventud maravillosa, que todos los días está dando muestras inequívocas de su capacidad y grandeza. Yo tengo absoluta fe en que nuestros muchachos se han aprendido a morir por sus ideales, y cuando una juventud ha aprendido y alcanzado esto, ya sabe todo lo que una juventud esclarecida debe saber. Bueno, en fin, hay un aliento permanente a todo esto. Ahora, ya cuando Lanús es presidente, después del interregno en el cual Livingston fue presidente, pero no va al caso, entrar en eso, se crea la Cámara Federal, conocida como el Camarón. Entonces el terrorismo empieza a ser juzgado, si bien era un gobierno de facto, pero es un terrorismo que es juzgado con la ley, y los detenidos, los presos, son presos políticos, pero no hay, son situaciones visibles, digamos. Bueno, eso es la Cámara Federal, pero ahí ocurren los secuestros el 10 de abril del 72, el caso Salustro, el caso de Sánchez. Después viene la masacre de Trelew. Finalmente Perón regresa a la Argentina. Cuando regresa a la Argentina anuncia que Cámpora sea candidato. La candidatura de Cámpora, a su vez, es todo un episodio que yo no da el tiempo, creo, para que yo haga tanto detalle, pero aparentemente Perón no quería que Cámpora fuera... Aparentemente lo eligió porque pensó que iba a ser impugnada la candidatura de Cámpora. Pero fíjense lo que dice Perón el 4 de enero del 73 en la revista Panorama. Él dice: si yo tuviera 50 años menos, no sería incomprensible que anduviera colocando bombas. Eso lo dijo Perón en el 70. Entonces, esta contradicción siempre es permanente. Bueno, una segunda instancia ya es el del gobierno peronista, primero, que tiene la etapa de Cámpora, que es muy conflictiva y muy breve, pero la guerrilla sigue actuando, ¿verdad? Y ahí Perón, cuando vuelve a la Argentina, habla de la frase de hacer tronar el escarmiento. Pero fíjense, bueno, se produce el golpe de Estado o el autogolpe de Bordaberry en Uruguay. La Argentina reanuda relaciones con Cuba. Y ahí se produce el caso chileno, que yo insisto con el caso chileno porque yo creo que es bien ejemplificador, porque el golpe de Estado de Chile del 73 es un episodio clave de la Guerra Fría. El golpe de Estado de la Argentina no es un caso típico de la Guerra Fría, porque la realidad es que la política argentina ya antes del golpe militar ya había decidido eliminar al terrorismo. Ya lo había hecho el gobierno constitucional de Isabel Perón. Ahora, fíjense
la frase esta que se repite tanto, que Truman perdió China, que Kennedy perdió Cuba y que Nixon no podía perder Chile. Entonces, y en un momento en las grabaciones desclasificadas que han surgido hace poco, Kissinger dice bueno, en la época de Eisenhower nos hubieran condecorado por hacer esto. Lo que pasa es que ya no es la época de Eisenhower, ya habían pasado 20 años. Bueno, pero para analizar el clima de violencia que se vive en la Argentina, por ejemplo, tengo el testimonio aquí de Robert Hill, que fue embajador norteamericano en Buenos Aires, además de en otros destinos. Pero fíjense lo que dice en Buenos Aires. Dice, el terrorismo llegó en el año 73, presenta credenciales. Dice, el terrorismo ya había escalado, estoy traduciendo lo mejor que puedo. Dice, Perón estaba desencantado con los montoneros, una facción política con unos 25.000 integrantes. Dice, bueno, en el primer día que yo llegué, dice, de la residencia a la Cancillería, teníamos que viajar en un auto totalmente rodeado de custodia. Era más o menos 20 minutos de viaje, pero usábamos 9 tipos de rutas distintas. El auto había costado, para blindarlo, $52.000 en 1973. Esto lo dice después él en una entrevista en People en el año febrero del 78. Bueno, se produce el atentado del ERP en Azul, que eso provoca la caída del gobierno de la provincia de Buenos Aires. A su vez, el peronismo estaba totalmente dividido, había un sector del peronismo que había ganado gobernaciones importantes, como la de Buenos Aires, la de Mendoza, la de Córdoba y varias más, la de Santa Cruz, si no me equivoco, que había, con Zepernik, que estaba infiltrada por la izquierda, razón por la cual cuando matan a Rucci, cosa que ha analizado extraordinariamente bien Seferino Reato en uno de sus libros, bueno, el asesinato de Rucci es casi un hecho de terrorismo de Estado, porque lo perpetran integrantes de una asociación terrorista que cuenta con recursos del Estado, porque cuenta con nada más ni nada menos que la gobernación de la provincia de Buenos Aires. A la fecha del 25 de septiembre del 73, si no me equivoco, es el día que lo matan a Rucci, 2 días después de la elección. Bueno, está el asesinato, muere Perón, y inmediatamente que muere Perón se desata completamente la violencia, porque ahí ya el aparato del Estado y el accionar terrorista se enfrentan totalmente, porque Montoneros desconoce la autoridad de Isabel Perón, dice que el único heredero es el pueblo, con lo cual no admite la designación de Isabel Perón como sucesora en la jefatura del peronismo y en la presidencia. Matan a Monroy, que había sido ministro del Interior de la NUCE, que había hecho la apertura política, pasan a la clandestinidad, tiene lugar la operación de secuestro de los hermanos Born, que para que ustedes tengan una idea, por ese secuestro se cobraron $60 millones en 1974. Quizá más Latón acá nos puede decir, pero es como decir ahora 400 millones, no sé, 850, bueno. Calculen eso. Bueno, un tercio de ese dinero fue a Cuba. Nunca volvió, eso obviamente, como ustedes podrán imaginar. En ese esquema se dicta el estado de sitio. Bueno, la cantidad de hechos de violencia yo podría estar toda la noche contándolos, no lo voy a hacer. Pero fíjense algunos datos concretos. En julio del 75, el 1 de julio, en el año que pasa desde la muerte de Perón, 1 de julio del 74 a 1 de julio del 75, han muerto 433 personas por causas políticas, es decir, por hechos vinculados al accionar de la guerrilla. Montoneros acelera este proceso porque Montoneros decide que le conviene el golpe de Estado, porque ellos creen que eso acelera las contradicciones y que eso va a provocar la derrota del Estado y la toma del poder por parte de Montoneros. Y en ese esquema, Luder, durante un interinato, firma los decretos 2770, 71, 72, que establecen en todo el territorio nacional lo que había establecido Isabel Perón unos meses antes para la provincia de Tucumán, donde estaba concentrado un foco subversivo, que, fíjense lo que dice el decreto. Esto, repito, es del noviembre del 75, 5 meses antes del golpe de Estado. Dice,
Las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio. Firman Luder, y los ministros. Uno de los ministros era Rukauf, que era ministro de Trabajo, después fue vicepresidente de la República, y él dijo, años después, firmaría, ya en la democracia, en el 87, cuando era candidato a diputado, declaró lo siguiente: firmaría de nuevo ese decreto, porque la policía había sido superada, y hay que ponerse en la realidad que vivíamos entonces. Había un accionar subversivo que atentaba realmente contra el conjunto de la ciudadanía. Se habilitó a las Fuerzas Armadas a que luchen contra esto, no a que cometan actos delictivos. Bueno, es largo. En el fin del 75 se funda la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, lo cual confirma también que toda esta situación no comenzó ni mucho menos el 24 de marzo, y así se llega a la situación final. La situación final, fíjense, el diario La Prensa, 2 días antes del golpe de Estado, el día 22, publicó una estadística que revela la situación del país. Señala que desde el 25 de mayo del 73 han muerto 1.358 personas por el accionar del terrorismo y 445 terroristas. La suma indica que han muerto 1.803 personas desde que asumió Cámpora, ¿se entiende?, durante el periodo de gobierno constitucional. Es decir, 3 muertos cada 2 días. Esto, La Prensa, 22 de marzo del 76. Y lo último que yo les quería, a pedido de Lustó, vos me pediste también que yo comentara ya cuál es la respuesta de la democracia a todo esto. Yo diría que hay que destacar 3 periodos. En un primer periodo es la respuesta que da el gobierno radical de Raúl Alfonsín con los juicios, el juicio de las juntas y el enjuiciamiento a las cúpulas terroristas. Que eso se logra, yo acá tengo los decretos, pero no lo voy a leer, pero sí los traje por si alguien preguntaba además. Y después se logra, ese juicio se realiza finalmente con dificultades, pero se termina realizando. Alfonsín ya en la campaña del 83 había hablado de la situación de cómo debían entenderse las responsabilidades. Fíjense, él dijo en un acto en Ferrocarril Oeste el 30 de septiembre, un mes antes de la elección: vamos a declarar la nulidad de la autoamnistía que había dado el gobierno militar. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás, mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo haremos sobre la base de la claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Aquí hay distintas responsabilidades, 2 puntos. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión. Y hay otra de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. Bueno, ustedes saben que da para un seminario en sí mismo la forma que se hizo todo el enjuiciamiento, porque el enjuiciamiento, el problema que tenía es que en general se arranca de abajo hacia arriba y acá se quería arrancar de arriba hacia abajo, es muy largo de explicar, pero toda esa situación llevó a la cantidad de presentaciones que había que no se terminaban de cerrar nunca. Ahí se presenta el informe de la CONADEP que recepta la llamada teoría de los 2 demonios. En 9 de diciembre del 85 es la sentencia del juicio de las juntas, que es un caso bastante único en el mundo, porque por ejemplo en Sudáfrica no hubo, se lo puede comparar eventualmente con Nuremberg. Pero después hay una segunda etapa, que es cuando la democracia se ve amenazada por los intentos de golpe de Estado de los años 87 al 90, que atentan contra el gobierno de Alfonsín y contra el gobierno de Menem. Ahí la democracia argentina, los presidentes de Alfonsín y Menem, reaccionaron dando las leyes de obediencia debida, punto final, y después Menem las 2 tandas de indultos que, dicho sea, yo entiendo que fueron aceptados por la sociedad, pese a que había gente que no estaba de acuerdo, pero fueron situaciones que fueron asimiladas por la sociedad en pos de la reconciliación y la paz nacional. Ahora, hay un año que es un año bisagra, que vos sabés bien este tema, que es el año 98. Ya esto es un tema más reciente, y con esto yo terminaría. En el año 98 hay 2 o 3 elementos que son muy importantes. Uno es un tema universal, que es el caso Pinochet.
Pero antes del caso Pinochet, el 25 de marzo del 98, el Senado de la Nación, recuerdo que el Senado en ese momento tenía mayoría justicialista, en el año, siempre la tuvo, pero en el 98 tenía una mayoría que se podría decir hoy menemista, y una minoría radical. Pero vota, no tengo el número de votos, pero la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que ya había sido aprobada por diputados. Esto es un punto importante porque se discutió mucho en ese momento, porque es decir, se deroga una ley que tiene efectos, digamos que no tiene efectos, porque los efectos de una derogación de una ley no pueden perjudicar la situación que benefició al procesado, al imputado o al condenado por el principio de la ley penal más benigna. Fíjense lo que dijo el fiscal Moreno Campo, que no es un hombre de derecha ni nada, pero dice: no entiendo para qué lo hicieron. Desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sentido haber derogado las leyes. La única vía para que la justicia investigue los crímenes de la dictadura es que un juez nacional aplique el derecho internacional, como lo hace el juez Garzón. Y acá viene el caso Pinochet. Porque en ese año, en julio del 98, se aprobó el Tratado de Roma de creación de la Corte Penal Internacional. Y la Argentina firmó ese tratado yo creo que bien, porque el tratado establece claramente que es de aquí en adelante. Pero el problema es que los casos de lesa humanidad se declaran imprescriptibles. Entonces, ahí, el 9 de junio del 98, se ordena la detención de Videla en el marco de la causa por robo de niños. Ese es eso es la ventana con la cual se revirtió la política que se había hecho en la democracia de juzgar, después limitar el juzgamiento, indultar y cerrar el tema. Esa situación se ve exacerbada con el caso Pinochet, que es un tema, como todos ustedes saben, que excede a la Argentina, pero que es un tema universal. Yo creo que con esto, perdón que me extendí, pero bueno, estos son muchos hechos, ¿no? Pero entiendo que más o menos es lo que vos querías que yo presentara. Gracias.